Hola, buenas tardes. Más de las actividades de la visita oficial del presidente Barack Obama a la Argentina. Nos vamos en vivo a la Usina del Arte en el barrio de La Boca. Buenos días. Hace un encuentro con jóvenes emprendedores. Lo escuchamos. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida que me han ofrecido a mí, a mi esposa, a Michelle, a mis hijos y a mi suegra. Y en nombre del pueblo estadounidense, agradecer a todos ustedes por la amistad y los lazos entre nuestros pueblos. Celeste, muchísimas gracias por esa hermosa presentación y por favor démosle un aplauso a Celeste porque no es fácil de hacer. El trabajo que está haciendo para preparar a las mujeres jóvenes para el trabajo del futuro es algo realmente encomiable. Me gustó oír que cuando Celeste fue a los Estados Unidos pudo ir a ver un partido de básquetbol en Denver. Creo que Ginóbili no estaba jugando ahí, pero puedo confirmar que no solo es bueno, sino también uno de los mejores jugadores del mundo y un argentino muy orgulloso, gran campeón. Y mi grupo de Chicago pierde y los de Spurs ganan, así que... Pero quiero agradecer a todos ustedes de la Usina del Arte por recibirnos aquí hoy y quiero también decirles que la razón por la que vine aquí es en parte porque quería venir a Buenos Aires desde que era joven como ustedes. Disfruto muchísimo la literatura argentina, Borges, Cortázar. Entonces los leía y me fascinó la ciudad de Buenos Aires. Le dije en mi conferencia de prensa hoy que el único problema es que cuando estaba leyendo, la gente siempre leía, tomaba mate y yo no tenía la menor idea de lo que era. Entonces hoy tomé mi primer mate. Bueno, me gustó. Y mi equipo pensó que yo estaba muy claro en la conferencia de prensa. Debe ser el mate que me aclaró la mente. Pero bueno, también quería traer a mis hijas aquí para que viesen la belleza, lo vibrante que es esta ciudad. Ya se conocieron a una persona muy conocida argentina, conocieron a Francis, ahora quieren conocer a Messi, pero eso no lo pude arreglar. Pero bueno, no van a poder disfrutar Palermo a la noche, van a tener que volver solas cuando sean más grandes, pero no con el papá. Y esperamos poder visitar Bariloche mañana. Pero también, siempre que viajo, yo quiero conocer a los jóvenes, porque su generación se desarrollaron en unos momentos de muchísimos cambios. Menos pobreza, menos enfermedad, o sea que hay cosas buenas, pero también mucha lucha por los derechos de las mujeres, de los LGBT, tecnología, el mundo está más conectado ahora que era inimaginable hace 20 años, pero también han visto muchísima violencia y terrorismo que nos separa, ya sea en el aeropuerto de Bruselas, como lo acabamos de ver, o un centro judío aquí en Buenos Aires. Y todos nosotros, estadounidenses, argentinos, tenemos que luchar sobre ese flagelo del terrorismo y tenemos que apoyar al pueblo belga en momento de tanto dolor y tristeza. Y aunque ustedes se criaron en una edad de muchísimos cambios, yo creo que su generación cree que ustedes pueden cambiar el mundo y para mejor. Están muy interesados en el trabajo para lograr la paz, terminar los conflictos. Ustedes quieren desarrollar la prosperidad a través de empresarios, de actividades empresariales, y ustedes quieren ver el progreso, no de no permitir que las personas que no son como ustedes no progresen, sino que todos podamos progresar, no importa cómo vistan, cómo sean, cómo luzcan,
a quienes aman, a quienes adoran. Y por eso a mí siempre me encantó trabajar con los chicos jóvenes. Yo no voy a hablar mucho, lo que quiero es de ustedes. Estoy aquí porque en los últimos años se ha visto una mayor participación de Estados Unidos en el continente. No somos naciones, somos vecinos también. Hay millones de personas en los Estados Unidos que están enlazados con el continente a través de familia, comercio. Miles de argentinos estudiaron en los Estados Unidos todos los años. Muchísimas empresas de Estados Unidos emplean personas aquí en Argentina. O sea, nosotros lo que queremos es ampliar esos lazos con capacitación, con comercio, con becas. Estoy aquí en Argentina porque me encantaron ver las reformas que comenzó a hacer el presidente Macri en las últimas semanas para reconectar a Argentina con la comunidad mundial y establecer las bases para una economía mucho más incluyente. Y a pesar de las situaciones económicas, yo también las enfrenté. El presidente Macri está trabajando para mejorar el país y demostrar la confianza. Las empresas de los Estados Unidos están aquí invirtiendo millones de dólares. Estoy lanzando un nuevo diálogo para establecer relaciones comerciales. Estados Unidos ve con beneplácito el liderazgo de Argentina, pero ahora para enfrentar el futuro tenemos que trabajar juntos. Somos un equipo. Equipo. Bueno, tengo que practicar el castellano, téngame paciencia. Pero es fundamental que trabajemos juntos y por eso los Estados Unidos ha comenzado un nuevo capítulo en la relación con Cuba. Tuve el honor de ser el primer presidente que visitó Cuba en más de 90 años. Obviamente tenemos diferencias con el gobierno cubano, pero lo que le dije al presidente Castro es no podemos estar metidos en el pasado. Tenemos que cambiar si algo no funciona. Y yo creo que las nuevas relaciones, el diálogo, es mucho más poderoso que el aislamiento. Los cambios que estamos haciendo van a mejorar las condiciones del pueblo cubano. Todos los ciudadanos del continente necesitan tener el derecho de tener acceso a la información, de participar en foros como estos, libertad de expresión, libertad de prensa. O sea que esperamos que eso suceda en Cuba. Esperemos que suceda en todos los lugares del mundo, pero creo que va a depender del pueblo cubano, al igual que lo que sucede en todo el mundo. Tienen que encontrar su propia voz, crear su democracia. Nosotros podemos ser socios, podemos ayudar, pero ellos tienen que encontrar su propio destino. Este nuevo comienzo yo creo va a ser muy bueno para todo el continente. Parte de mi objetivo es olvidarse de los debates del pasado y mover hacia el futuro, una nueva generación. La tecnología que está a disposición quiere decir que ustedes no tienen que aceptar el mundo como es, sino ustedes pueden crear el mundo como ustedes quieren que sea. Y esa es la razón por la cual vamos a dedicarle mucho tiempo en los próximos meses en tratar de construir mejores conexiones entre los jóvenes de nuestros pueblos. Hace 5 años comenzó una iniciativa que se llamaba los 100.000 Fuerzas de las Américas y nosotros queremos 100.000 estudiantes de los Estados Unidos en el continente y queremos 100.000 estudiantes del continente que estudien en los Estados Unidos en las próximas décadas. Y anuncio aquí que este esfuerzo está creciendo aquí en Argentina, INET, el para mejorar los intercambios con los centros tecnológicos y muchísimas gracias, presidente Macri, por haberse comprometido a enviar 1.000 personas para esta capacitación. Y también el año pasado comenzamos con la iniciativa de los jóvenes líderes del continente. ¿Cuáles son los empresarios, representantes de sociedad civil para que reciban la capacitación, capital y la tecnología para poder entonces lanzarse? Este año a recibir el grupo para entonces conocer conectarnos con diferentes ONG, con diferentes empresas y también entonces para que puedan seguir la colaboración a futuro una vez que regresen a sus países. Y eso es la forma de darle poder a los jóvenes, a las mujeres, como Celeste, por ejemplo. Y así podemos crear un futuro para hacer mayor investigación del medio ambiente en las Amazonas, en Alaska. Una idea en Buenos Aires, por ejemplo, con un incubador que trabaja en Boston, por ejemplo. Por eso podemos asegurarnos de nosotros, podemos crear un futuro donde cualquier joven pueda decidir hacer lo que él o ella quiera
no solamente en su vecindario, sino en el mundo. Luego un joven puede aprender diferentes capacitaciones en Virginia Occidental y venir aquí e implementarlas en Argentina. O sea, Gino, ¿dónde está Gino? Gino. Ah, acá está. Gino es un gran ejemplo. Él participó en un campamento de jóvenes científicos en Virginia Occidental y aprendió tecnología de 3D. Cuando vino aquí a Argentina, fundó una quería una mano prostética para su joven. Can cost tens of thousands of American dollars. Gino printed a new hand for Felipe for far less. Construyó una mano mucho más barato y después, unos días después, Felipe pudo andar en bicicleta, pudo pescar, es decir, las cosas que hace todo niño. O sea, desde ese momento más de 1000 personas le pidieron ayuda a Gino. Eso es cuando nosotros trabajamos juntos. Eso es posible cuando nos invertimos en los jóvenes como todos ustedes. Así que es un honor para mí estar aquí. Quiero recibir sus preguntas. Quiero conversar con ustedes. Como ustedes se dan cuenta, mi castellano no es tan bueno como debería ser, pero tenemos un intérprete, así que me pueden hacer preguntas en inglés o en castellano y las voy a responder de la mejor manera posible. Tenemos una hora más o menos, así que... A ver, ahí está, pregúntenme. Lancemos esto. Who wants to go first? ¿Quién quiere ser primero? This young man right here. A ver, usted, joven. You. Introduce yourself, please. Preséntese, por favor. President, my name is Federico Guerra. Me llamo I'm a Federico professor Guerra. at the Universidad del Salvador. Trabajo en la Universidad de El Salvador. President, Señor presidente, I wanted to ask you the quería following question. preguntarle, We live in a world vivimos en un mundo donde las culturas instead of coexisting peacefully, chocan. where some believe that very survival Algunos creen depends on the eradication of others, que la where supervivencia intolerance and violence have become a se basa currency. en destruir al enemigo. And people have always La violencia es abandoned algo de everything todos los días y hay and flee their gente homes. que abandona todo para A escapar de drama sus which I believe hogares. will characterize much of this century's history. Caracterizar este My siglo. question is this. Pregunta es la Do siguiente. you think ¿Usted all cree of the different human que cultures todas las will culturas eventually unify en un or momento converge se van a on a unir, van unique a and universal convergir culture? en una cultura universal Something like, perhaps something akin to the United Federation of Planets, como un serious planeta de Star Trek. Naciones Unidas, por ejemplo? I do not seek a No scientific answer, busco just una respuesta the honest científica, opinion of a man solamente who, as president of one la of the world's expresión leading countries, de un hombre has been given a como privileged líder point of view de on un that. mundo. Thank you. That's an interesting question. Thank you. Excelente pregunta, muy interesante. Muchas gracias. I believe Yo creo that que under the surface, all people are the same. todos somos iguales. Now, part of that is my own heritage Parte de and my own eso background. es mi herencia, mi My historia. father Mi padre was a black man from era un hombre negro Africa. de My mother África, was mi a white madre woman era una mujer blanca United de States Estados whose Unidos, ancestors had come from cuyos England and padres Scotland. habían venido de Inglaterra, de Escocia. My mother remarried and Mi then we madre moved se to volvió a Indonesia. casar, nos mudamos a Indonesia. So Entonces, I have a half sister who yo is Asian. tengo una media hermana que es I asiática, have nieces who tengo are half Chinese. sobrinas que son medio chinos. And so Y in entonces, my own family, en mi familia, I've got the genetic strains of everybody. tengo el rastro And genético de un montón de culturas. It gives me confidence. Y yo me siento, confidence that's been tengo reinforced as fe, president. digamos así. Algo que también vi are all durante mi essentially presidencia es the que todos básicamente somos los mismos. Similar hopes, similar Los dreams. mismos sueños, las mismas similar strengths, esperanzas, similar las weaknesses. mismas fortalezas, las mismas But we're debilidades. also all Pero bound también by history and todos culture. estamos relacionados a una cultura, And a un hábito, a una historia. And so Entonces, conflicts arise, creo que los conflictos because of, aparecen, creo yo, some weaknesses in human por nature. algunas debilidades que when we feel tenemos threatened, en el ser we humano, like cuando to nos vemos strike amenazados out y lo que against people who are queremos not like es us. atacar a los que no son como When nosotros. when Cuando, change is happening too quickly. cuando los cambios vienen demasiado And rápido.
we try to hang on to tratamos those de things that we think aferrarnos al pasado, a lo que can give conocemos, us a a lo que solid sabemos, foundation. And porque sometimes the organizing y a veces principles are around issues like race or religion. siempre hablamos de raza, de religión. When there are times of scarcity, Cuando then people can faltan las turn on each other. cosas, la gente se ataca unas a las otras. And so I don't Entonces, underestimate yo no subestimo the very real challenges that we los continue to desafíos face. reales And I que don't estamos think it is enfrentando. inevitable Y no creo que sea that the inevitable world comes que el together in a mundo common en culture un and momento common se va a understanding. unir y va a tratar de ser uno. But overall, I am Pero hopeful. tengo fe, And the reason I'm tengo hopeful esperanza. Y la razón por la cual tengo if you look esperanzas at the es porque si trajectory of ustedes history, ven la trayectoria de la historia, humanity has slowly la improved. humanidad lentamente siempre ha Not in mejorado. a straight line. No en línea recta, diría yo. Sometimes A you veces take 2 steps forward and then you take avanza 1 dos, step back. retrocede uno. But if anybody here Pero si alguien aquí was asked the question, le hicieran la pregunta, moment in human history ¿qué would you want to be momento born? en la humanidad a usted You le didn't hubiese know ahead of gustado time nacer? Usted no whether sabía you were going to be por born in the United adelantado si States iban a ser en or Estados in Unidos Namibia. o en You Namibia. didn't know ahead of Usted time no whether you were sabía going to be por male or anticipado si female, iba a ser hombre, si iba a ser born into a mujer, wealthy family or si a iba a poor tener family. So dinero o all iba a you ser knew pobre. Lo was único que sabía era, bueno, what elija, moment in history would elija en give qué you the momento best de la chance for the historia le best iba a life. dar la mejor oportunidad para tener la mejor vida. You would choose today Y usted elegiría el día de hoy, because the world is porque el mundo wealthier than it's ever hoy been. tiene más dinero que It nunca, is better educated than it's ever está been. más educado que nunca, It is more tolerant. es más tolerante de diferencias que en el pasado, It's more connected than it's ever está been. It's mucho healthier más than it's ever been. conectado, está mucho, We es live longer más than we ever saludable, have. vivimos más de lo que vivíamos We have better antes, dental care than we ever had. tenemos mejor cuidado It used to dental be de if lo you que had a bad teníamos tooth, that antes. was Si bad. tenían un You had a problema problem. dental, Now, había un problema, you se go lo see the sacaba. dentist Ahora va y most va of the time. al dentista, ¿no es In cierto? many countries around En the muchos países del mundo. It's a small thing, but it's Entonces es important. algo pequeño, pero es Penicillin. importante. Books. Libros. You know, women are treated with Las more respect mujeres on ahora average today, even though we have a las long way to go. trata mejor que People antes, aunque with nos falta sexual mucho por differences are recorrer. Las treated with personas more con respect. diferencias sexuales también se les respeta más And que en el even pasado. violence, Y inclusive la because violencia. today O sea, we see si terrorism bien and hoy vemos al terrorismo it's painful, y and nos we're duele shocked and y nos horrified by what sorprende happens. y estamos And yet, horrorizados if you de look esto, even pero in si the 20th ustedes century, ven lo much que less if pasó you go back to en el siglo the days XX, of the pero peor conquistadors todavía or si vamos a la época Genghis Khan or de los conquistadores o de Genghis Khan, slavery. imagínense, But la even just in the esclavitud, 20th pero century, inclusive concentrémonos en el siglo the XX. world is far less violent today El on mundo average hoy, en términos than it generales, was es menos violento 25, de lo que fue 50, 100 years hace ago. 50 o 100 años. So all of Entonces, that makes me todo hopeful. eso But a as I mí said, it's not me da inevitable. esperanza, pero no es And I inevitable. think Yo one creo of the que things that's important algo importante for bringing about para further progress poder avanzar is es that we listen to each other que nos and we understand our escuchemos y differences. tratamos de entender nuestras I diferencias. don't think it's necessary No for us to creo all que speak one todos language or all tengamos que have the hablar same el mismo foods or all idioma, ni tener la misma comida, have the same ni customs. tener las mismas But costumbres. I do believe Pero that yo there are lo some que sí universal creo principles es que hay principios that are important. fundamentales universales que tenemos todos. I believe that Creo que the most important principle el principio is más a importante very simple one es that muy is at the heart simple, of most que es of the el world's great religions, meollo which de is la gran religión treat del somebody the mundo, same way you'd que want to es be treated. trate al otro como And if quiere you que lo start traten with a that usted. basic premise, Y si ustedes comienzan con esa premisa, then entonces we will continue to make progress. vamos a seguir avanzando. But I also think Pero that también creo in order for us to make progress, que para poder we have progresar to have that fellow feeling tenemos que and tener we esa have to empatía combine con that el with, otro y combinar eso the use of our brains and reason. con la inteligencia, intellect. el uso de nuestro And cerebro, what's el interesting análisis. now, Y lo que es everybody here interesante has a ahora, phone. que todos ustedes tienen un Everybody's teléfono, ¿no es cierto? talking all the time. Están todo el mundo mirando, And in some escribiendo, ways, y de that's alguna actually manera isolating people sometimes more aísla a than las it's bringing personas people together. más de lo que las une. And what I also notice Y is lo que también because noté there's so much es information porque hay coming in, tanta información que recibimos that sometimes people que en algún momento just surf the la surface gente of information mira as los opposed to titulares analysis and de las understanding and study. noticias en vez de tratar de analizarlas, de estudiarlas, de In America, compenetrarse. sometimes En Estados in our Unidos, a politics, you veces, en see nuestra política,
sound bites, what we call vemos sound bites. I don't know pequeñas the translation. frasecitas, Yeah, ¿no es but cierto? it's Frasecitas. just the Twitter line Solamente without una línea Twitter de trying 3 o to 4 figure out, palabras, está okay, tan is this sin true or not? tratar de What are the entender, facts? ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿En qué se basa And esta when it declaración? comes to an issue like Y climate cuando change, hablamos, por ejemplo, del tema de cambio climático, we have to have a maturity to tenemos que say, okay, here's ser what the science tells us. maduros y The decir, ok, planet's getting esto es lo warmer. que dicen los And even though it's científicos, not happening right now, el and it's a planeta beautiful day outside se está Buenos recalentando, Aires, aunque el we día have hoy to está start precioso en working Buenos now Aires, tenemos que empezar a trabajar so hoy that 20, para 30, que en 50, 20, 100 30, years from 50 o 100 now, we años still have a beautiful planet to live on. sigamos teniendo That un planeta requires, donde vivir. Pero not esto just a strong heart, requiere but no also solamente un corazón using our heads. dedicado a esto, pero sino también if we do pensar. those two things, Y yo creo que si hacemos eso, then I feel confident that tengo we'll fe make progress. We'll en que still have vamos a avanzar. problems, No vamos a tener problemas, como That's siempre, what por makes life supuesto, interesting, pero eso es lo que having hace que few la vida sea interesante, ¿no es cierto? Tener algunos problemas. A ver, I'm going to go. va a ver. I'm going to go. Voy a ir, I'm going to alternate between men and women. voy a ir un hombre y una so that, mujer, ¿sí? we make it fair. Para hacerlo justo, ¿eh? Fair woman. This young lady right there. A ver, since she's standing right Ya que there. está parada allí, Get a a ver, microphone. dele el micrófono. I'm going to have a heart attack, Mr. President. Voy a tener un ataque Oh, al don't have a corazón. heart attack. No, por That would favor, be no tenga bad. un ataque al corazón, porque entonces eso va a ser muy malo. My name is Natalia Quiroga. Me llamo I am Natalia university Quiroga, professor. I soy teach profesora de la American universidad Political y Communication. I have enseño no answers, política but y I no want to tengo do words for my respuestas, students. pero quiero... I know I want to die in that. You are my hero. Usted es mi héroe, lo único que quiero es poder llevarle Well, thank un you so mensaje much. a mis estudiantes. I appreciate that. Thank you. Thank you. Here, Muchas gracias. since you didn't have a question, Ya que I'll usted no call on tenía that una young lady in the pregunta, front as le well, voy a just llamar so a that esa mujer que está, that way I get a esa question. dama que está- But that was very nice. Thank you. Bueno, muchas gracias. Si alguien me hace una pregunta, ya que usted no Thank tenía you. una pregunta, muchas gracias. Mr. President, Señor I'm presidente, Valeria Bocio. I'm a research scientist. Yo soy una investigadora I'm very proud científica. to have Soy, you here in my country, para mí es un really. orgullo que usted esté aquí. And thankful too, because I was Y educated in your country yo during my postdoc in estudié fission engineer en research. Estados Unidos So, para mi my doctorado. question is Entonces related mi with pregunta that, se with, relaciona con science, la principally. ciencia, básicamente, Because I porque feel like siento always que- art and science que arte y was like ciencias the fields eran where the human los being campos had not donde limits. los seres humanos no tienen And límites para I was desarrollarse. wondering, Y me Is pregunto really, if you are not si fine, if you are not really just doing more than collaboration between our countries. que no solamente tenemos que colaborar entre los dos países, Why not ¿por qué do a stronger collaboration between, establecer your una country and mine? colaboración más sólida entre nuestros países, this, como por ejemplo idea, esta and others idea, that perhaps entre other otras, people por have. supuesto, que tienen But, otras personas, pero I was, organizing por ejemplo, yo with estaba Professor David organizando Kaplan in the United States, who was my mentor there, con el profesor to Kaplan, que have era a mi mentor, representation para here tener in una Argentina representación aquí en from Argentina their de laboratory su of research. laboratorio de Right. I investigación. know that there are Yo lots of sé programs que hay of muchos collaboration, programas de like colaboración, short como stunts por to be ejemplo done, like I did. But A I y feel D, pero yo like a creo stronger, que collaboration una in colaboración this mucho más must to be sólida another en kind este of campo thing. tiene Not que ser only otro to tipo have de knowledge, colaboración, no solamente el but to tema de put, colaborar in a really en thing, conocimiento, like, pero for sino example, technology, trabajar juntos en technology desarrollo transfer. Right. tecnológico, I feel like transferencia science, de basic tecnología. Yo science creo is que very, las very ciencias important. básicas son When muy I'm importantes, in there, porque like a researcher, cuando yo I feel like we can do investigo, more. yo siento que podemos hacer So más. I want Así to que know quiero about saber Good. qué piensa usted de eso. Well, President Macri and I Bueno, el spoke about presidente this Macri y in our yo meeting. hablamos de esto en nuestra reunión. I think the possibilities of Yo creo que las collaboration posibilidades de colaboración between entre Argentina and the United Argentina States y Estados Unidos in the scientific fields en as el well as campo the cultural científico y cultural fields, there's a huge opportunity there. son ilimitadas, We le can do diría yo. much more Podríamos than we've hacer done so mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. And you're right Y that tiene razón. it's not enough just to No es have solamente, student no es exchanges. suficiente tener un intercambio There's work that de also has to be estudiantes. done together. Se tiene que hacer trabajo en And forma de the more colaboración. minds we have that Entonces, work on cuanto más mentes trabajen en sooner we'll eso, be able to solve problems. I'll give you vamos a one resolver los specific problemas example. mucho más rápido. Por ejemplo, le And doy that un is ejemplo. when it comes to Cuando diseases. hablamos de enfermedades and medicine. y medicina.
Everybody here is familiar with Todos aquí the emerging problem of Zika. conocen el throughout the problema Americas. emergente del Zika, ¿no es cierto?, en el continente. It turns out that Zika Parece is que not a Zika complicated virus. no es un virus complicado, parece ser. And I'm actually quite optimistic Y en that we'll be realidad able to find soy a bastante diagnostic optimista tool que vamos a poder and desarrollar vaccine un instrumento para for Zika. diagnosticar y lograr una vacuna reason para el in the Zika. Pero la past that razón por la cual it hasn't been en el developed pasado esto was no ha because sucedido es porque esto poor ocurría countries, en países isolated chicos, areas. pobres y zonas There wasn't aisladas. a lot of money to be made No se selling ganaba drugs to mucho solve dinero this small problem. vendiendo drogas para solucionar And ese so problema. Entonces, it didn't get any attention. nadie le prestaba atención. Except now Excepto we que live in ahora this world where everybody vivimos en travels, este mundo donde todo el mundo viaja, where everybody is mobile. donde todo el mundo es móvil. And so there's no Entonces, such thing as a disease ya no that's just existe isolated in una one place. enfermedad aislada. Because ¿Por if qué? we don't cure that Porque si no disease, curamos if we don't esa identify it enfermedad, early si no enough, la identificamos en it will forma sweep the temprana, va a afectar And todo el oftentimes mundo it'll sweep y very muchas rapidly veces because there's no se esparce immunity rápidamente porque and no people aren't accustomed to it. tienen And inmunidad that's contra true eso for- y we eso saw se what happened with puede Ebola. hablar, Now we're seeing it with se Zika. vio con And el obviously Ébola, the thing con I'm most Zika concerned y about lo que is, más me preocupa, por if supuesto, we end up es seeing, si a flu, terminamos viendo airborne disease. una enfermedad transmitida Because por we aire, know that in the porque past, nosotros during sabemos the- que in 1918, with the Spanish flu, en millions of people around the world died. It can go 1918 very fast. muchísima gente murió, ¿no es So cierto?, this is an con la example fiebre. where Pero este our es un goal is to ejemplo work donde with the nuestro objetivo es Brazilians, trabajar with con the los Cubans, brasileros, con los with cubanos, Argentinians, con los with argentinos, everyone, con so todos, that we are pooling our para que resources, nosotros juntemos los solving the recursos que problem tenemos, quickly, resolvamos el problema getting clinical rápido, trials done hacer quickly, pruebas clínicas lo más finding rápido ways that posible, are culturally ver appropriate to make cómo sure that people podemos adaptar get the esas medicines they need soluciones a quickly. las culturas para que And reciban las If medicinas. we use the old model Y si where utilizamos el each modelo country is antiguo, doing its donde own cada thing, país hace lo suyo, working with its own trabajando companies con sus propias empresas, and not worrying about what's sin happening preocuparse elsewhere, lo we're que not gonna pasa en solve otro país, no vamos a resolver el problema. it. So, I think the Entonces opportunities creo for que las collaboration are oportunidades there, de they are colaboración strong. están ahí. We're going to be developing Vamos a desarrollar, over the por next supuesto, en los several próximos months, I hope, a meses, plan espero for the kind of establecer un plan collaboration para ese that tipo you de described. colaboración Now, que it usted won't, acaba de describir. all change overnight. No todo va a cambiar en We do think 24 that we horas, can por make supuesto, progress pero yo creo que in podemos this area. avanzar en este tema. And this is the kind of Y thing ese es el that not tipo only solves problems, but de it also breeds understanding. formas It que creates, no solamente resuelven problemas, sino it que makes people, ayuda a que la gente se entienda simpáticos. más y que se sientan simpáticos in a unos way con los that otros, reduces the possibilities of para conflict. reducir la posibilidad de conflicto, ¿no es So cierto? it's an excellent question. Excelente pregunta, muchas All right, gracias. it's a gentleman's turn. Ahora le toca al caballero, a un hombre, a ver. This gentleman right here, Aquí, este caballero aquí. in the sweater. Hi, and welcome to Argentina, Mr. President. Bienvenido a My Argentina, name is señor Matías presidente. Rodríguez from Matías Neuquén. Rodríguez I de am medical Neuquén. student Yo from soy, National estudio University of medicina en la Comahue. Universidad And Nacional first of del all, I want to Comahue. say thank Primero you le quiero for decir muchas having us here. gracias It's a por pleasure and invitarnos honor. aquí. Es un placer, And es un thank honor. you, and thanks Argentina as a Gracias. really proud member of the gay community for Que fighting for our yo rights soy as un humans as we are. miembro muy So my orgulloso de la question is, comunidad homosexual aquí en given the fact Argentina. that Gracias por right luchar now por in the estos world, derechos. Y si most of bien the main ahora causes of muchos death, such as heart disease or de chronic lower las respiratory disease, enfermedades diabetes, como or diabetes, even problemas clandestine abortion in cardiológicos Argentina, can o be prevented with a abortos proper health clandestinos education, se pueden climate evitar change policies, con una and of buena course, medical política research. educativa, por supuesto, So, investigación which ones do médica. you think ¿Cuáles are, creen in these 7 years usted, now as president of the United States, ya que ha sido your greatest presidente achievements durante in terms 7 of años, those issues? cuáles son los logros que usted tuvo en su First of presidencia? all, Primero, I had to start in the United tuve States que because we were comenzar the en los only Estados advanced nation Unidos on earth porque that éramos didn't el have único a país universal avanzado en los Estados Unidos del healthcare mundo program. que no teníamos un So we had programa de millions of asistencia people de who did not salud, have así que health hacían millones de personas que no tenían So cobertura I had, médica. as some of you know, Entonces, a como very big ustedes fight saben, yo tuve que librar una to lucha establish, bastante fuerte para poder a establecer system un sistema. That's not ideal because Por supuesto no we es had ideal, to ¿no es cierto? modify Porque it tuve and que adapt it to modificarla y the adaptar la existing system that we política already al had, sistema que but ya that has tenemos now en el provided país, 20 pero million ahora people with le ha brindado a healthcare 20 that didn't millones have de it before. personas una cobertura médica So, que antes no tenían. Part of Entonces, parte the answer de la respuesta is es que
asegurar que la gente tenga acceso al cuidado básico, sobre todo preventivo, porque tantas de las enfermedades que vemos en el mundo pueden ser evitadas antes de que sucedan, porque una vez que se enferman es muy caro. Entonces, en África, por ejemplo, si podemos tener redes para los mosquitos, sabemos que muchas de las enfermedades y de las muertes no sucederían. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades son transmitidas por el mosquito. Entonces, nosotros en este momento estamos en una posición donde podríamos, si bien no eliminar totalmente, reducir los efectos del paludismo en todo el mundo. No es tan complicado, es cuestión de organizarnos, organizar el trabajo. Sabemos que lo hemos hecho en el pasado, porque el polio, por ejemplo, ¿no es cierto? Avanzamos muchísimos y hay muy pocos lugares en el mundo que todavía tienen polio. Viruela. Entonces nosotros sabemos cómo hacerlo, pero el tema es cómo podemos organizarnos a nivel mundial. Eso es punto número 1. Número 2. El ingreso tiene que aumentar, porque nada mata más que la pobreza. Entonces, no se puede separar el hecho de que sea la relación que hay entre pobreza y enfermedad, porque nadie puede ser saludable si no tienen forma de poder mantenerse ellos y su familia. Entonces, lo que hemos hecho, además de esa iniciativa de cobertura médica, en mi país tenemos programas de Alimente el Futuro. Y lo que hacemos es no dar alimentos, aunque por supuesto somos los que más contribuimos a alimentos en todo el mundo. Lo que hacemos es tomamos un pequeño agricultor y le decimos qué es lo que usted necesita para aumentar su rendimiento. Y en algunos casos puede ser, por ejemplo, semillas nuevas. En otros casos lo que necesitan es algo tan simple como un sistema para que puedan procesar las semillas en el lugar, y ese procesamiento les permite vender su producto más caro y no tienen que mandarlo a un tercero para que se los procese. Y entonces, al recibir un poquito más de dinero, puede ser que pueden comprar un tractor y ser parte de una cooperativa. Y lo que hemos podido hacer es que los pequeños propietarios pueden aumentar sus ingresos en 5, 7 y 10 veces, y a veces no son agricultores solamente, se convierten en empresarios que contratan a otras personas. Entonces se genera una nueva economía en esas comunidades. Y eso no es solamente un programa económico, es un programa de salud también, porque al tener más dinero pueden tener un techo y pueden comprar la red en contra de los mosquitos, o sea, se alimentan mejor, el cuerpo tiene mejor protección para las enfermedades. Entonces, hay muchísimos progresos que se pueden hacer. Entonces, lo bueno, acuérdense lo que yo le dije, por eso yo soy optimista. Si ustedes se fijan los objetivos del milenio de Naciones Unidas, que se establecieron hace 20 años, no logramos todos esos objetivos, pero la mortalidad infantil se ha reducido de forma enorme durante ese periodo. La cantidad de personas que viven en pobreza extrema se ha reducido enormemente durante ese periodo. Entonces, me encantó ver que Naciones Unidas este año decidieron establecer nuevos objetivos de desarrollo sustentable. Si podemos hacer eso y continuar con esos programas de salud que yo describí, yo creo que vamos a seguir viendo avances y progresos, porque la mayoría de las muertes que vemos es a niños por enfermedades que se pueden prevenir o a las mujeres en el momento del parto. Suceden por enfermedades que se podían haber evitado, prevenido con muy poquito dinero. Y la gente tendría, si hubiesen tenido un poquito más de dinero. Entonces, pero va a depender de jóvenes como ustedes, que busquen y que encuentren formas para mejorar el progreso. Buena suerte para usted. A ver, aquella joven.
Good afternoon. Buenas tardes. First of all, I want to Primero, thank le your quiero country and your agradecer a su administration país y a su for presidencia investing in women like por me invertir en and mujeres others from como around the yo world y that otros use en todo el sport as mundo, a way of porque usted, developing other women through the Global Sport Mentoring Program. a través del And programa de then apoyo you para mentioned two deporte, things during y usted your mencionó speech before. dos One was cosas. that Una this is the fue que generation esta es la that generación needs to make a change que in tiene in que the hacer world, un and I cambio en el honestly mundo, believe y that. personalmente And then you creo en also eso. Y mentioned también that usted we cannot mencionó expect que to no create podemos those changes if we crear keep on doing esos the same cambios things si over and hacemos over siempre lo mismo que for estábamos haciendo en this el amount of pasado. years. And in my opinion, when Y it yo comes to creo que businesses, cuando hablamos de that's kind of the empresas, ways esa things es are la working right forma now. en And la when it que se comes to está social operando ahora. Y entrepreneurs cuando like myself hablamos or de social empresarios businesses, there are very sociales, few countries that have sucede a eso porque framework son muy pocos los países los to que tienen un empower marco people and legal, social digamos así, entrepreneurs to para create those darle kind of fuerza businesses. a esos So my empresarios. question Entonces, is, mi what pregunta would be es, your advice for ¿cuál social sería su entrepreneurs to asesoría keep para on los doing empresarios this hard work? sociales, digamos así, que And podamos what do you seguir think is the trabajando en esto? responsibility ¿Y cuál es la of responsabilidad governments del gobierno to change those rules para so cambiar that esas social reglas businesses para can que esas be the new empresas kind con of conciencia businesses in this social world? puedan desarrollarse? Before I answer your question, Bueno, tell me antes a de little bit- responder tell su me about your pregunta, business. cuénteme un poquito sobre su What is it? empresa. ¿Qué es Tell lo me que about usted the hace? programs that you're ¿Qué doing. programas tiene? So I run a Yo non-profit tengo organization in una Rosario, asociación sin fines de and we lucro en focus on Rosario, y creating nosotros social change creamos by cambio empowering youth social living in poverty and dándole by create- poder and by a los generating jóvenes civic pobres y participation. generando la By participación that, we also cívica. Y use también innovative tools such as utilizamos coding for kids, new instrumentos type of businesses we develop. creativos. We help them achieve Les and develop ayudamos a life los skills. niños a That's what we are doing desarrollar right now. habilidades para poder subsistir en la vida. How long has the program been going on? ¿Y cuánto hace que tiene ese programa? Almost 10 years Casi 10 años. Excellent. Muy bien, excelente. Well, I started in the Entonces, yo non-profit comencé sector, en el community sector work, and so sin it's something fines that I de care deeply about. sin fines de lucro en el sector comunitario, como ustedes You know, saben. each country is Cada different. país es diferente. In the United States, En los Estados Unidos, most social entrepreneurs are typically las personas que se financed dedican a through the private esas sector. actividades son Essentially, financiadas por el sector philanthropists, privado. Por ejemplo, grupos rich filantrópicos, gente con or dinero businesses. o empresas They finance it. que financian countries, esos. Otros It'll países come through reciben government dinero a and the través taxes del that people gobierno pay. o de los impuestos que pagan los But what we've ciudadanos. learned Pero lo que is hemos that aprendido es que for many of the social problems that we face, muchos de los problemas sociales que nosotros enfrentamos it has to be a combination se ve tiene que haber the una private combinación sector del sector and privado the nonprofit y sector del and sector government sin fines de working lucro y together del sector público really make a difference. para trabajar de And what manera do I mean by conjunta. ¿Y qué es lo que le quiero decir So, con esto? I'm sure if you go Estoy into a poor seguro que si neighborhood in ustedes van Argentina, a un vecindario just like a pobre en poor Argentina, neighborhood a in lo mismo que se the vería United States, en los Estados Unidos, there are a lot of different kinds of hay problems. diferentes tipos de problemas. You have, Se encuentran, first of all, economic issues. primero, problemas because económicos, these communities porque don't estas have jobs. comunidades no tienen trabajo. They've been, businesses have not invested in Las them. empresas no han invertido. In some cases, maybe En algunos factories that casos, used las to be fábricas there que moved antes away, and estaban so ahí se the mudaron jobs that people y used to por lo have there tanto la no fuente longer laboral exist. ya desapareció. So part Entonces, of the effort has to be parte de how do ese we esfuerzo es bring cómo logramos nosotros private sector que el businesses sector attract privado investment into those communities to create inviertan jobs. en esas comunidades That's para point crear number one. fuentes laborales. But Ese es punto uno. the businesses Pero may not las come empresas puede ser que no unless the vayan government a menos has que el built gobierno the infrastructure, the le roads, haya or ofrecido the una infraestructura, Wi-Fi carreteras connections, o or what conexión have de you. So the Wi-Fi, lo que government has sea. to O sea make que an el gobierno también tiene que invertir And a even su if manera. the businesses Y si bien las empresas and the government y are el gobierno prepared están to preparados do what they need to para do, hacer lo que se supone que tienen que hacer, the human capital, el capital the people, humano, el pueblo, they have la to make gente, sure tienen that que they're asegurarse getting the education que that ellos they need, reciben la educación que necesitan, training that they la need. capacitación que necesitan. In some cases, Y en algunos in the United casos, States at en los least, if Estados they're very Unidos poor también, si communities, son muy you pobres, have young people who've been los jóvenes in poor families for han generations. pertenecido a familias So pobres they may durante not even generaciones, o sea que a veces know ni siquiera what the saben inside of an office building looks like. cómo es el interior de un They may edificio de oficinas. Never have Tal vez experienced nunca what it means to go to a job at a certain supieron time, lo que es ir al trabajo and en horario structure their day o in estructurar an su organized día, way. organizar su vida. And
Y ahí es donde un grupo no gubernamental o sin fines de lucro como ustedes, por ejemplo, puede decir, bueno, nosotros vamos a tener una relación con estos jóvenes y va a haber un profesional o un adulto que trabaja con esos niños para demostrarles, miren, esto es lo que ustedes pueden lograr. Abrirle la cabeza para que vean las oportunidades. Decirle a una niña en un lugar pobre, usted puede ser una especialista en computadora. Mire, ve aquí a verlo, no es tan difícil. Mire, si puedes hacer matemáticas, puedes empezar a trabajar en codificación. Y cuando ellos ven eso, ven la posibilidad, se sienten inspirados en poder hacerlo. Pero el tema es que cada uno de esas piezas del rompecabezas son importantes. Yo no conozco lo suficiente, digamos así, cómo es que las empresas sociales o los grupos no gubernamentales se financian aquí en Argentina, pero no, o sea, los políticos siempre podemos dar opiniones, pero le puedo dar pero no le puedo dar una buena información porque no tengo suficiente información sobre cómo se manejan las cosas en Argentina o cómo puede usted recibir mayor apoyo. Pero lo que es interesante, que lo vemos en mi país, es que se comienza a ver ahora organizaciones que es una mezcla, digamos así, de grupos de con fines de lucro y sin fines de lucro. Por ejemplo, digamos, se venden artesanías o arte fabricados en una comunidad. El dinero financia los programas sociales a través de organizaciones no gubernamentales y le da así las oportunidades a mayor cantidad de personas. Entonces, también tenemos que ver cuáles son los sistemas impositivos, las organizaciones corporativas. Eso va a cambiar y varía, por supuesto, de país en país. Cada país va a tener un modelo diferente. Pero yo creo cada vez más en que esa va a ser la forma de trabajar a futuro, si nosotros queremos avanzar. O sea, para darle un comentario general, digamos así, muy a menudo en el pasado había una división entre izquierda y derecha, entre capitalismo y comunismo o socialismo, y especialmente en este continente. Ese ha sido el debate durante años. No, usted es un capitalista, un perro yanqui, no sé qué, que usted es un comunista que va a expropiar todas las propiedades. Y entonces, esos son argumentos intelectuales interesantes, digamos así, pero yo creo que para su generación ustedes tienen que ser más prácticos y elegir lo que funciona. A ver, ¿qué funciona aquí? ¿Qué funciona allá? No se preocupen si esto cae dentro de la teoría capitalista, socialista. Fíjese lo que funciona y tómelo. Y esto se lo dije al presidente Castro en Cuba. Le dije, mire, usted logró avanzar porque el nivel de analfabetismo es cero, básicamente. Todos los chicos reciben educación, lo cual es una gran mejora comparado con el pasado. Cuidado médico. La expectativa de vida en Cuba es igual que los Estados Unidos, aunque sean más pobres, digamos. Pero hay que felicitarlos porque han logrado eso. Pero usted se desplaza por Habana y se da cuenta, esta economía no funciona. O sea, desde los 50 que no cambió nada. Entonces, hay que ser práctico y preguntarse, a ver, ¿cómo puedo yo lograr el objetivo de igualdad, de inclusión? Pero también reconocer que el sistema de mercado brinda resultados, genera servicios, genera innovación, genera ingresos y también le da libertad a las personas porque tienen la libertad de pensar y de trabajar. O sea, no hay que ser rígido y decir, no, es esto o aquello. No. Digo, bueno, depende del problema que yo quiera solucionar, depende de los temas sociales que yo quiera abordar. A ver, ¿qué funciona? Y creo que lo que ustedes van a ver es que las sociedades con más éxito, las economías más exitosas son aquellas que se basan en un sistema de mercado, pero también reconocen que el mercado no trabaja por sí mismo.
a social que necesita and moral and un ethical entramaje social, basis. moral, and there comunitario. has to be Tiene inclusion. que haber Otherwise, inclusión, it's not porque stable. si no, no es estable. And Entonces, it's up to you as depende you, de ustedes, in whether you're in business ya sea or que sea un in academia empresario or o está en el in the medio nonprofit sector, educativo o whatever en el you're sector doing, to sin create fines de new lucro, forms ustedes tienen que that are buscar las adapted to formas que se new adapten conditions a las nuevas that we live in today. condiciones de la vida de hoy. Okay, A let's see, ver, it's a guy's turn. ahora A le gentleman's toca turn. a un varón. A ver, Let's see. a ver. Hold on a second. A ver, esperen. Paciencia. Okay, A ver, that guy right there, Aquel. in the dark shirt, yeah. ese que Ahí. tiene la camisa Oh, oscura. A no, ver, right there. ahí, Right. ese. A ver. Yeah, go ahead. You. A ver, sí, usted. Yeah, I can hear you. Go ahead. Yo le escucho, a ver. Speak right into the mic, though. O sea, hable con el micrófono porque el intérprete no le You don't have a escucha. microphone. No tiene micrófono, pero no se puede ser. Where's the microphone? ¿Y dónde está el micrófono? A ver. Here it's coming. Ahí. But be careful, don't fall over. A ver, tenga cuidado, no se me caiga, ¿eh? It's a little tight No over se there. me caiga. All right. Go ahead and give it to him. Yeah. A ver, denle el micrófono. Yeah, I can hear you now. Ahora sí, ahora le Hello, Mr. escucho. President. Señor I am presidente, Alejandro Alejandro Rojana, Rojana, senior high school. es This fall, último I will be- año de I la will escuela start studying secundaria y international voy a relations at empezar a American University at the School of a International estudiar Service. Excellent. We look forward to seeing you. relaciones internacionales en la Universidad question- Make sure Americana to en bring a Washington. coat, though. It's going to be cool. Venga, traiga un abrigo the porque winter. va a ser frío, ¿eh? Cuando vaya para allá hace frío. My question Pero to mi you is regarding pregunta the es con Palestinian-Israeli conflict. respecto I al am an conflicto Arab-Israeli Israel. Yo myself, soy árabe and the israelita reality is y that la with an realidad increase es of que is- con illegal Israeli settlements in the West Bank, los this is leading to more asentamientos and more ilegales to having a binational de state. judíos Do you cada think vez that a binational state where there is an existe Israeli más la prime minister posibilidad and a de que haya Palestinian president, un or a Estado Palestinian prime minister and an Israeli binacional? president, is a Puede possibility? haber existe la Well, it's an posibilidad de que interesting sea un question. presidente judío y un you know, I primer was asked at ministro the press árabe o conference to viceversa. reflect on Bueno, hoy en la conferencia de prensa me the preguntaron 7.5 years where I've been president. si en los últimos Where 7 I've been años y happy medios and feel that como I've accomplished my presidente, goals, where si yo pensé I que think I've había alcanzado been las frustrated. metas And obviously the y situation, si me sentí alguna vez with, frustrado. Y yo le the dije que, Israeli-Palestinian bueno, el conflict has tema been del an area conflicto where, Israel-Palestina es un despite tema que a pesar efforts on de my gran part, cantidad de and esfuerzos a lot que he of people's realizado, o sea, mis esfuerzos y we los de haven't otras made the personas, kind of progress no that I hemos want. logrado avanzar de la manera que hubiésemos querido verlo. I continue to believe Sigo creyendo that que the only way la única to forma resolve this de issue resolver este tema is to have es a Israeli, tener predominantly Jewish state un Estado that is predominantemente secure and judío safe, seguro, side by protegido, side with a sovereign al lado and de contiguous un Palestinian state. Estado palestino soberano. And the reason I say Y la that is razón por la because, cual les digo esto es porque I think the aspiration creo que los of deseos the Palestinian de los people for a palestinos state de lograr of su their own Estado and propio self-determination y la autodeterminación is too strong to be denied. es demasiado fuerte para And I negarlo. also think that Y creo que the Jewish people, given their el history, pueblo judío, teniendo en cuenta la historia, have to feel that they tienen have a que state that sentir they are que secure with, tienen un Estado en el que se and sientan that seguros they can preserve y que puedan from aggression. And protegerse so, de la agresión. there's been Entonces, talk about a one-state se ha hablado solution de una or solución de un solo a divided Estado government. o de un gobierno It's hard dividido. for me to Es envision that difícil being para stable. mí pensar que esa There's such situación deep va a ser distrust estable between the porque two hay peoples right tanta falta de confianza entre ambas partes. And the neighborhood Y is in such a mess. Toda la zona está I continue to sufriendo believe tantos that problemas y a yo two-state creo que solution is una the best solución way. de dos Now, over estados es la time, that could mejor. Por evolve. supuesto, esto puede evolucionar con el tiempo. But initially, at least, I Pero think the Palestinians have to inicialmente feel creo like que they los have palestinos something tienen of que their own that they sentir can que say, tienen algo "This is ours." propio y digan, bueno, esto es And it nuestro expresses our y que deepest expresa aspirations. And I nuestras think that the Jewish aspiraciones. Y people yo creo que el have pueblo to judío feel también safe. tiene que sentirse seguro. Now, the problem is El that, problema es que history la historia casts a heavy cloud on coloca this. esa nube Each gris side sobre todo, porque cada uno de los lados only remembers se acuerda its grief.
el dolor and has a que very sufrió difficult time, y le cuesta mucho has a very difficult time seeing the other side. ponerse en el zapato de los And otros. both of them have Y legitimate ambos tienen fears. temores legítimos. And I will also say, though, Y that también diría que in some ways, because Israeli society has been so successful economically, ya que la comunidad and israelita tuvo it tanto has, éxito I económicamente, think, creo que tiene from a position of strength, una been less posición willing to make más concessions. fuerte y no On the está other tan hand, the deseosa de Palestinians, dar because of condiciones, y los weakness, palestinos, have not por had debilidades, the no han political tenido cohesion and la organization cohesión política to enter in para negotiations and poder feel like they entrar en can negociaciones get what they need. que puedan And so, entonces both sides conseguir a just go to través de eso separate lo que corners. necesitan. And Entonces lo que we have terminan es worked que and ambos worked se and separan worked. y hemos trabajado y Last trabajado y year and trabajado. the year before El that, año John pasado, Kerry, el año anterior, John Kerry, that poor man, he ese was pobre hombre flying back and forth and volaba de un lado taking para el messages otro, back and llevaba forth, un mensaje and de I un was lado making para el phone calls. otro, yo llamaba But por ultimately, teléfono, we pero can't do it for nosotros no podemos hacerlo por ellos. And so the tragedy of the O sea, la situation there tragedia de is esta that situación es que until hasta que the populations el of both peoples el pueblo de recognize ambos the lados truth, which is they're reconozcan going la to be living verdad, together que es, one way or van a another. tener que vivir juntos de una And the manera o de question is, otra. are you going to Entonces be el living tema together es, van a with vivir checkpoints juntos and people con being puntos de stabbed control, con and gente que se mata hatred, y or are you odio, going to be o van a ser living together vecinos in a way that creates opportunity de and manera hope for tal que se children? puedan crear oportunidades y Until they make esperanza that para decision, a los niños. Pero hasta And que that ellos no is tomen esa reflected decisión, in the political leaders y they elect eso and the politics se that they refleja promote, en los políticos que eligen, very en las little that políticas que se sancionan. we can do to No hay, force es muy poco lo que it podemos to happen. hacer para obligarlos a que hagan algo, porque es That su doesn't mean we decisión. Eso no quiere don't decir keep trying que no sigamos and trying to intentando persuade para and provide tratar de incentives. convencerlos. Pero But, ultimately, this is going to be esto something es algo that que those peoples have to decide. los pueblos And tienen que resolver here's the por sí last thing I mismos. will Y esto say, es lo and I've said this to último que Prime voy a Minister decir. Y Netanyahu, se lo dije al primer and I've said ministro this publicly. Netanyahu. If you look at the Si demographics ustedes ven la distribución of demográfica the region de la región and the West Bank, y del Cisjordania Gaza, y de Gaza and the Arab-Israeli population, y la población árabe israelita, it's growing much faster than the Jewish population. está creciendo más rápida que la población judía. If you don't find a Si way no encuentran una to forma resolve the conflict, de poder resolver el conflicto, then over time, a través you're del gonna have to make a tiempo choice. van a tener que elegir. Do we preserve this as a Jewish state, Mantenemos but it is esto now como no longer Estado a democracy? judío, pero ya no es una democracia, Because if it was, porque then si lo fuera, the Jewish people would be a small el minority. pueblo judío sería una minoría, Or o do you preserve its o Jewish se mantiene character? la característica judía, pero Now it is, ahora, or do you preserve the democracy? o sea, But now it's no longer. conserva la democracia, predominantly Jewish pero state. ya no es You're un gonna Estado have to make a predominantemente choice. judío. O sea, hay que tomar The una only way to avoid that elección y la choice, if you wanna única forma preserve it as a de predominantly Jewish state evitarlo, and a y democracy, si lo quiere mantener then you como have to give the Palestinian Estado people judío y como una the Arab democracia, people who are living le in that tienen que community dar al grupo palestino own su state in order propio to have Estado self-determination. para poder tener And I autodeterminación. hope that Y that espero happens, and que eso even once suceda. I'm no longer president, I Aunque will yo ya no continue sea to presidente, voy a seguir try to promote trabajando y that peaceful promoviendo dialogue. ese But, diálogo y I esa will be the paz. first one to Soy confess, el primero en que this les is va a not confesar something I was directamente, able to esto get no done. es algo que yo no pude hacer. And I'm not that hopeful that Y it's gonna no happen in tengo the next mucha 9 esperanza months. de que suceda en los próximos 9 It's meses been que me 60 quedan. years, it's not gonna happen in the next 9 months. Hace 60 años que um, están así, no se va a solucionar en 6 so- meses. A ver, I'm gonna go back here in the shadows here. I didn't even aquí see these en las folks back here. sombras, ya ni So, siquiera yeah, this ni los gentleman in the había t-shirt visto. and the sunglasses, Acá, right? aquí, a ver usted. Yeah. Hold on a second. Wait for the mic. A ver, espere el micrófono. This side hasn't gotten attention. Okay, I'll give you. You'll be next. Usted, después elijo a alguien de aquel lado. Un rato. La pregunta va, teniendo en cuenta que The question Donald is Trump taking es into account that Donald Trump una de las personas que suenan fuerte is en one los of republicanos, ¿por qué cree que la sociedad o la gente misma
está apoyando cada vez más la política que propone. Y la segunda pregunta es, ¿hay posibilidades de que llegue a la presidencia? Hipotéticamente, ¿no? We'll get a translation. I sort of understood, but I want to make sure I completely understand. I don't want to turn out answering the completely wrong question. No quiero terminar respondiendo Where's my una translator? pregunta que no me hicieron. No, wait. No. I'm going to get a translation here. to the question. I'm All here. right, go ahead. Yes. I have a question, which is kind of a twofold No. question. She's translating his question. No, This is my translator. Esta es mi intérprete, me está traduciendo Okay, la go ahead. pregunta. Okay, it's a twofold question. You're a little concerned about what's going on with the Republicans, and we see Están some very preocupados strong por lo que dicen los republicanos y support ve for the apoyo Republicans. por I'd like el to know Partido what you think Republicano y me about that gustaría saber qué es lo and que what you piensa think usted about the coming y qué es lo que piensa Okay, usted de las so the próximas question was elecciones. about the elections. Entonces, The elections in las the United elecciones, States. So, look, miren, the United States, los Estados Unidos, politics in the United States la is política en los complicated, Estados Unidos es muy just compleja, like every other country. al igual que cualquier You know otro something país. about this here in Argentina. Ustedes conocen algo, ¿no es cierto? Aquí en Argentina, Politics is las complicated. políticas, But that's la política part es of the problem compleja, with pero it es parte del and the problema benefit of a democracy, y el beneficio de which la is it's loud democracia, and it's noisy que and hace ruido, que complicated. complica. What you're seeing right now Lo que se ve is, ahora es in part, that the Republican Party que el Partido Republicano has moved to the right se ha desplazado hacia la derecha very strongly during the course of my presidency. mucho durante mi Now, there are a lot presidencia. of reasons for Hay that, muchas razones por las cuales esto sucedió, but that's just a pero fact. esto es un hecho. And I think that the Y Republican creo Party, que el Partido Republicano, because of their efforts to oppose por me, los esfuerzos de oponerse a found mí, themselves taking positions that terminaron tomando were further and posiciones further que away cada from vez se alejaban the más mainstream. del It was pensamiento successful central y tuvieron in some éxito ways de in alguna getting manera congressional porque candidates lograron candidatos because during al those Congreso, elections, porque the turnout durante is esas typically very elecciones, low, and so the most passionate entonces people vote. las personas con más pasión votan. In this new media age, Y en esta where people nueva are getting their edad de information, los as medios I de said before, in comunicación, cuando la soundbites, gente recibe los and where titulares they nada don't más, necessarily pero no get the same necesariamente information depending on reciben whether la misma they're on the left or on información, the right. depende They si can- están they de can la derecha o de la decide, izquierda, porque ellos I'm deciden, only gonna read bueno, voy a leer the things I agree solamente with already, las cosas con las que yo estoy de as opposed acuerdo, to getting a en vez broader de buscar una opinión mucho más amplia. What happened was is Entonces that lo que sucedió it es reinforced que reforzó a politics that was based on una política what they opposed que as se opposed to what they basan were for. And más en lo primarily they que se opposed me. oponen y menos en lo que ellos creen. Básicamente And- se oponían and so a mí. that's Entonces, what's happening eso es lo que está inside of the sucediendo Republican Party. dentro del Partido Republicano en este momento. Within the Democratic Party, Dentro del Partido which I think Demócrata, is not going through que as big of creo a change, que no está atravesando cambios tan I profundos, do think that Mr. creo Sanders que el señor and Sanders Secretary Clinton y are la responding secretaria to Clinton a están continued respondiendo concern, a which is una the economy has preocupación recovered. que es que la economía It is se ha much better than it recuperado. was when I came Es into mucho office, mejor but que cuando the yo tomé crisis that we went posesión, through in pero la 2008, crisis que 2009 nosotros enfrentamos en el has left a lot of 2008-2009 people feeling more insecure. hizo que la gente se sienta más So even insegura. though their Entonces, lives si are bien better now, sus vidas son mejores they're ahora, worried están how's it gonna be in the preocupados future. a ver qué va a pasar conmigo a futuro. And they see some of the global Y trends that ven you las tendencias probably see here in mundiales que Argentina, ustedes which tal is vez ven aquí en Argentina. globalization is Entonces, disruptive. la globalización cambia And las cosas. the days are over where you get a Y job ya and you no, stay in it for 30 years or 40 years no es and la then you época en retire que and you uno have va a al pension trabajo, and it's trabaja all 30 años, se jubila, simple. recibe la jubilación. No. You might have a job for Ahora 5 years and then the company trabaja 5 closes and años you've acá, got to la empresa retrain and you've cierra, got to se go to another capacita de job vuelta, and se you're va a trying to otro figure out trabajo, how to save luego to pay for your child's dice, bueno, ¿cómo education while puedo you're pagar also la trying to educación save de for mi hijo? retirement. Quiere ahorrar para su And jubilación, o sea, So entonces you're starting to see, I comienza a think, haber, more creo, vocal
discussion of un changing debate some of the economic mucho más fuerte arrangements sobre and institutional arrangements los cambios económicos the United States. que se necesitan. And in that sense, Y this is the same debate that's es taking el place mismo everywhere in the debate advanced que se economy. ve en todas las economías What you're avanzadas. seeing is Lo que se ve more and es more cada vez growth is going to más just a few, crecimiento, pero and solamente para unos pocos. the poor Y los may have pobres improved a little bit, but the pueden middle haber class mejorado un poco, pero starts la to feel clase more insecure, media and that empieza a creates sentirse más insegura. a willingness Y to eso question some of the existing lo que institutional hace es que la gente cuestione las instituciones con las que So viven. both on the left and the Entonces, right, there's tanto en la some izquierda como en la disruption, derecha hay and cambios people are asking y more la gente serious cada vez questions hace about preguntas más serias the sobre economy. la economía. It's just that it's a little more Pero extreme es un poquito más in the Republican extremo, Party, diría but yo, look, en el Partido I am a Republicano. Pero Democratic miren, yo soy president, so you should un assume presidente that demócrata, así my que answer is a little tienen que biased. suponer que mis respuestas son un I will poquito acknowledge that. subjetivas, ¿no es cierto? Y lo voy a The reconocer. good news is, Pero though, lo bueno es que, that ultimately I por have great último, trust and great faith in the American yo people. confío en el pueblo I think estadounidense. ultimately they will Creo make que a good decision van a tomar in una terms of buena the next decisión con president and respecto the al next próximo administration. presidente y el próximo I also gobierno. think Y también creo that one of the great que advantages una de las grandes of the United ventajas States system, del even though sistema de los it's Estados very Unidos, frustrating aunque a veces es sometimes muy for frustrante the president, para el presidente, is that power es que el is poder distributed está across a lot distribuido of different institutions. en muchas It's instituciones. what we call separation of powers and Separación de decentralization. poderes y la descentralización. So it's not Entonces, just that no the es president solamente and que el Congress presidente y el are separate, Congreso centers of power. son dos It's centros also de poder. true También that es you have verdad state governments que that hay are gobiernos powerful. estatales que tienen poder. The private sector El is sector powerful. privado And tiene poder. this makes it hard Entonces, sometimes esto for hace America to que change a as veces rapidly sea as we need to difícil respond cambiar a la to velocidad que changed necesitaríamos circumstances or para problems, adaptarnos a los problemas o a las necesidades because it's like, actuales. it's Porque sort es of like como, herding cats, you es, know, es you have como to- tratar de you're agarrar a constantly gatos, ¿no es trying to get cierto? everybody to work together and move in the same direction Todos at the same se time, and quieren that's mover difficult. para el mismo lado y The es advantage difícil, is pero las ventajas that even es if we que end up with, si bien somebody who I might not consider a great puede president, ser que terminemos con un presidente que yo there's a no limit to some of the damage that they considero can do. que no es un buen presidente, es limitado el daño que puede hacer, And porque I'm sure Republicans feel y that los, about me. y They're los glad that republicanos there's piensan así como distribution yo. of Ellos les encanta you know, que, 'cause they que imagine that I estemos would have distribuyendo turned, el the United poder, States into porque ellos pensaron que yo iba a convertir Cuba, a los I Estados suppose. Unidos, no sé, en una Cuba, no sé. You know, they tend to exaggerate a Entonces little bit exageran my- un poquito, ¿no es cierto?, sobre lo que yo hago, pero how I bueno. see the world. But Pero that's why I esa es think la that the razón United por la States cual has yo been creo que los stable Estados Unidos ha sido a estable democracy como democracia for a very long time. durante mucho tiempo. And that's why Y I esa think es la not only razón do I por la have cual confidence yo the American people creo will make a good choice, que yo But creo que el pueblo estadounidense va a hacer una buena usually elección, can pero recover from the también mistakes. se puede recuperar de los and errores. Typically, we find leadership, Y siempre encontramos and because it's a un democracy, there are liderazgo. enough Y voices como that es lift up una to correct democracia, those mistakes. tenemos suficientes voces para cambiar Last question? el de los cambios. La última pregunta. Okay. A ver, This young lady right here. aquí Go está, right ahead. acá, a usted. Right. You can go ahead and give her a mic. Good afternoon. Buenas tardes. My name is Me Amparo llamo Nieto, and Amparo I'm 16 Nieto, years old. tengo I 16 was años. part of the Youth Yo Ambassadors Program fui 2015, parte del grupo sponsored by the de US embajadores Department of State. jóvenes del Thanks to that program, 2015, I had a chance auspiciado por el Departamento de to Estado, see y the gracias a world eso from a tuve la different point of view oportunidad by living in de the ver host el community mundo in de Missouri. diferente manera. Missouri. Yeah. Viví en What Missouri. what town ¿En were qué you? ciudad de Missouri vivió usted? On April. No, en abril, en Okay, Lee yeah, where Summit. were you in ¿Y Missouri? usted dónde estaba? ¿En qué? Kansas City. Yeah, En Kansas City. Kansas Ujú. City. So that Entonces, made me realize how eso hizo different que there yo are cultures viera between las Argentina diferencias and America. culturales entre But at the nuestros same países, time, pero this también lo que program pude was ver laid a to través de us este to make an programa impact in our es que community when nos we came back. enseñó a And I trabajar was en nuestra thinking, comunidad. why sometimes Entonces it's so a veces hard for pienso, ¿por qué nations es tan to work difícil para together las to do a naciones better trabajar world? juntas? Why sometimes it's ¿Por hard qué for es tan political leaders difícil to para get los along? líderes políticos If after all, we llevarse are all bien? human, Si and we todos all somos have love and humanos pains, and we all want y the todos world to be a better place, queremos que el mundo sometimes sea un you buen see lugar para news, vivir. horrific things, and you just think, Y why can't a I be veces, present to change that? So, pienso, you ¿por qué are no puedo ser president, presidente maybe you para can cambiarlo? answer Y me. usted, como es presidente, tal vez me pueda responder. Well, first of all,
Let me, I'm just curious. Entonces, what was the thing that you thought was most different about the United States? a ver, What was ¿cuáles the fueron thing las that surprised diferencias? you ¿Qué fue lo que más or le you said, sorprendió de "Well, Estados this is- I Unidos? did not Usted dijo, expect yo no this." pensé que I'm esto era really así. sorry, the question, Bueno, the answer is not going to be a serious one. la The respuesta no toilets. va a ser muy, Were they better or worse? muy, They were muy better, but they seria. were Eran los automatic, baños, so pero it's eran like kind of automáticos. scary to get Entonces, Oh, la verdad that's a que me good point. asustó. La primera vez que If fui you al don't baño me know what's asusté. happening, O sea, si usted no sabe lo que you- está you- pasando you cuando jump se up. sienta, ¿qué haces? Well, not everybody has automatic Bueno, toilets, so this todos must have been a tienen, very nice. no todos I tienen, think no it's the todos way, tienen like, inodoros as automáticos. students, Pero I bueno, had the el tema es que opportunity to have some tuve la classes oportunidad de at ir a la high school. escuela, It was a la public escuela high school, secundaria, era una and escuela how students see pública, the world from a y different vi perspective. cómo los Some of chicos us ven didn't la, know what el Argentina mundo was, de where it diferente was. perspectiva. They would Había ask if we had gente que Coca-Cola, no sabía if we dónde had estaba Argentina, me iPhones, preguntaba if we si had teníamos phones. teléfonos, si And teníamos Southerners knew so Coca-Cola, much about Latin y America. nosotros So sabíamos it's tanto de like ellos y ellos sabían tan US poco is a de big, nosotros. diversity O sea, yo country, sé que so Estados awesome. Unidos es un país muy grande y muy diverso, That's ¿no es interesting. cierto? Well, Es interesante. Bueno, every country has todos strengths los and países weaknesses. tienen fortalezas y debilidades, I ¿no es will say cierto? that's an Yo lo area que where the diría United es States, I'd like que us to do better, a mí me gustaría que is nosotros better trabajáramos awareness más en ese of the tiempo, world en ese outside of the momento, o sea, United ser más States. conscientes del mundo por fuera de part Estados of this Unidos. is- Y part of parte this de is esto just es que history. es historia, ¿no es America cierto? was so big, Estados Unidos siempre fue tan grande and relatively protected y from protegida, digamos así, threats from other de countries. amenazas de otros países. And it was able to develop its own Y internal pudo market. desarrollar su mercado And so interno. for a long time, Entonces, durante mucho tiempo, in some ways, America de didn't alguna feel as manera, if it- Estados as if it Unidos needed sintió to como know que, bueno, no necesitamos what was really going conocer on o outside. saber lo que pasa fuera de It's part nuestras of the reason fronteras. why, Y esa es la razón we por la don't do cual as well no on foreign languages, tenemos mucho éxito en aprender idiomas compared extranjeros, to a lot of other comparado con countries otros with the kind países of educational donde tienen nivel and educativo this is más alto y something donde that I've aprenden said, varios idiomas. Y esto fue lo que yo dije to the American people and al pueblo to americano our education department. We y have a to nuestro change departamento de educación. how we Tenemos que approach the world, 'cause cambiar the world la has forma en shrunk. que vemos el mundo, porque el mundo es mucho And más if chico we ahora. wanna train Entonces, si young nosotros Americans queremos to be able to capacitar a compete, they have to estadounidenses know para poder competir, where Argentina is. tienen que saber They dónde have to queda know, Argentina, tienen que saber how to speak cómo Spanish, hablar castellano, por or ejemplo, Chinese, o or chino, Mandarin, o or, mandarín, o understand o the entender culture and the las customs of other culturas, peoples. las diferencias Every culturales young de person does, todos los jóvenes in order to live tienen in que this now hacerlo para global poder vivir en esta comunidad global. The reason that La razón presidents can't por just la solve cual things los right away presidentes no pueden resolver los problemas así como así is es because porque every leader in every country todos los líderes en todos los países is gathering and expressing recoge y a very particular expresa set of interests ciertos and history. intereses en la historia, ¿no es cierto?, de su país. and institutional arrangements. Y también And arreglos those- institucionales. Entonces, Those interests esos intereses oftentimes a constrain veces restringen what a leader can do, la even if posibilidad de he lo que or pueda she hacer wants un to do líder, it. aunque esa persona lo quiera hacer. So I was just mentioning the Entonces yo les mencioné, por Israeli-Palestinian ejemplo, el tema del conflicto israelita-palestina, ¿no es cierto? conflict. If a Palestinian leader Si like un líder palestino, Abu Mazen, como Abu Mazi President Abbas, o el presidente Abbas, wants to make peace quiere with the Israelis, llegar a una paz con los israelitas, he has to convince tiene que Palestinians convencer a los palestinos that they should give up que deberían certain claims that they may have abandonar ciertos reclamos que in a tienen negotiation. cuando se hace una negociación. But if he makes Pero, that commitment, pero si él hace ese then compromiso, there may be a younger Palestinian puede ser que haya politician un político who sees that palestino as a joven weakness, que dice, ve, eso es una and he will debilidad. turn around and Entonces say, va a "Look, decir, mire, ve, Abbas is selling us Abbas out. nos está He's not regalando. looking out for the interests No of the Palestinian protege people. los He intereses is de los being palestinos. manipulated Él está siendo or taken manipulado by o the Israelis." engañado por los israelitas. And then if Y- Netanyahu Y si Netanyahu wants peace, he's quiere got to make paz, él tiene que concessions hacer to concesiones create a Palestinian para state. crear un Estado palestino. But Pero he has to get elected, and he's thinking to primero lo himself, tienen que "If I elegir y después dice, bueno, si make this yo concession, hago esta concesión somebody in my party, y the alguien Likud, en mi partido, del may Likud, challenge me,
me desafía. Lo que sucede es que muchos de los políticos, digamos, en términos generales, están siempre tomando decisiones basándose en las ideas que les llegan y los comentarios que les llegan de la gente que trabaja con ellos o los electores. Y los electores quieren lo que quieren. No quieren un compromiso a veces. No quieren entender los diferentes matices de una relación. Entonces, termina siendo que en la política, a veces, que alguien sienta temor de otro o crear un enemigo es mucho más exitoso para generar pasiones y reacciones que tratar de decir, mire, sentémonos y tratemos de arreglar esto y tratemos de entender. Entonces, hay líderes que a veces se concentran mejor en el bien común y hay otros líderes que se concentran solamente en decir, bueno, ¿cómo me mantengo yo en el poder? Y por último, si tienes suerte de vivir en una democracia, y hay que asegurarse que sus líderes actúen bien, es que ustedes, los ciudadanos, los electores, tienen que también estar bien informados y estar listos a darle a esa persona, él o ella, que le den el espacio de movimiento, que tal vez ahora no sea una decisión correcta, pero a futuro sí. Y es algo que Argentina y Estados Unidos comparte, es el tema de la democracia. Y siempre le digo a los estadounidenses, la posición más importante en la democracia no es la presidencia. Lo más importante es el ciudadano. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen ciudadanos informados y conocen de otros países, que si saben que si ustedes ayudan a alguien de África, van a terminar beneficiándonos a nosotros, y si hay una ciudadanía que reconoce que aunque yo tenga que pagar un poquito más de impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero digamos que si yo pago impuestos puede ser que le pueda dar a ese pobre en una oportunidad de tener una mejor vida, y como ella tiene trabajo y tiene una mejor vida, ella puede pagar impuestos, entonces todos tienen más y la sociedad se beneficia. O sea, si los ciudadanos, si no hay ciudadanos así, entonces van a terminar teniendo líderes que miran las cosas bajo una sola óptica. Entonces yo lo que siempre le digo a los jóvenes, no piensen que ustedes eligen a alguien y ya está. Ellos van a solucionar los problemas y ustedes se sientan y se quejan. Cuando esto no sucede. Ustedes tienen que trabajar como ciudadano también para darle a los líderes la dirección y el espacio para que hagan lo que tienen que hacer. Es tan importante que ustedes desafíen el tema de la ignorancia o la discriminación o cuestionen a las personas que piensan solamente en la guerra. Ustedes tienen que hacer su trabajo y el presidente el suyo. ¿Por qué? Porque no importa cuán buen sea el líder que ustedes eligen, si el pueblo quiere algo diferente, en una democracia al menos eso es lo que sucede. Entonces, la buena noticia es que todos ustedes están listos para afrontar ese desafío. Y espero que los ciudadanos de los Estados Unidos y de Argentina que sigan creando un mejor mundo juntos. Gracias a todos. Bien, hasta aquí las palabras del presidente estadounidense Barack Obama en la usina del arte, este encuentro con jóvenes emprendedores, otra de las actividades anticipadas en esta visita oficial del presidente estadounidense a nuestro país. Así tuvo la oportunidad de referirse a Messi y a Ginóbili como dos grandes deportistas de nuestro país, entre otras cuestiones, y respondiendo las preguntas de así los jóvenes de diferentes puntos del país. Está Gastón Zulaya, así en la usina del arte trabajando. Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes.
presidente Barack Obama termina de saludar a los jóvenes emprendedores. Allí saluda en Salón Dorado a los 1000 que estaban invitados aquí especialmente por la Embajada de los Estados Unidos, después de responder durante una hora preguntas de estos jóvenes estudiantes, emprendedores argentinos. Allí se retira el presidente estadounidense Barack Obama, que en su discurso breve, antes de responder durante una hora preguntas, haciendo él mismo de maestro de ceremonias a los jóvenes estudiantes argentinos, dijo que estoy aquí por la mayor participación de los Estados Unidos en el continente. Estamos enlazados, queremos ampliar los lazos. Me encantan las reformas que está realizando el presidente Macri en la economía de la Argentina. Está trabajando para mejorar el país. Por eso estoy aquí con empresarios estadounidenses para que sigan invirtiendo y lo hagan aún más en la Argentina, porque Estados Unidos está mirando con beneplácito el trabajo que se está haciendo para trabajar juntos de aquí en adelante, profundizar los lazos entre la Argentina y los Estados Unidos. Un Obama que comenzó nombrando y destacando a Emmanuel Ginóbili, el basquetbolista que triunfa en los San Antonio Spurs de la NBA. También dijo que leía a Borges y Cortázar y que los disfrutaba, y como anécdota contó que hoy tomó su primer mate y que le había gustado. También se refirió a los atentados de ayer en Bruselas, en Bélgica, y dijo que ahí lo vemos nuevamente saludando al presidente Barack Obama, a los jóvenes emprendedores que fueron especialmente seleccionados para estar junto a él en el escenario y responder a las preguntas que le hicieron. Así se retira entonces Barack Obama, que después, durante las respuestas, se refirió al conflicto judía-palestino y dijo que los deseos de lograr su Estado propio para Palestina es demasiado fuerte para negarlo, que 2 estados es lo mejor porque el pueblo judío también tiene que sentirse seguro. También habló sobre que con Macri hablamos de la colaboración de Argentina y Estados Unidos en el campo científico y cultural. Para eso las posibilidades son realmente ilimitadas. Todo esto en una hora aquí que le dedicó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a los jóvenes y estudiantes emprendedores aquí en el Salón Dorado de la Usina del Arte. 1000 personas habían sido convocadas por la sección Cultura aquí de los Estados Unidos, de la Embajada Norteamericana aquí en la Argentina. Se refirió también a las elecciones en los Estados Unidos y dijo que el pueblo norteamericano va a tomar la mejor decisión. Y estamos con una de las jóvenes que pudo preguntarle a Barack Obama. Reiterame tu nombre. Luz Amuchastegui, de Rosario. Luz, bueno, contame, vos sos una joven emprendedora, le pudiste hacer tu pregunta. ¿Qué es lo que pudiste decir? ¿Qué sacás como conclusión? Lo interesante creo que es el mensaje que él da sobre el rol que tenemos los ciudadanos para construir un mejor país. Me parece que el punto es ese. O sea, mi pregunta partía de el rol que tenemos como emprendedores sociales y el marco legal que existe hoy por hoy o que no existe hoy en Argentina. Y desde ahí me parece que es pensar de manera crítica cuál es el rol de cada uno de nosotros como ciudadanos y dejar de esperar respuestas mágicas o soluciones mágicas de un político iluminado que no va a pasar. Creo que la responsabilidad la tenemos todos nosotros como ciudadanos. Preguntó incluso por cuál era tu emprendimiento, Rosa. Exacto, yo soy directora de una fundación que se llama El Desafío y que lo que busca precisamente es promover la participación ciudadana y desarrollar a los jóvenes. ¿Qué impresión te llevas en lo personal de haber podido preguntarle a Obama? Creo que siempre, o sea, como un detalle de color, creo que logré que elogie Cuba, algo que me parece que es un tanto histórico. Pero bueno, siempre está bueno tener la oportunidad de una persona, de un líder de este mundo, preguntarle y poder hablar de igual a igual. Me parece que eso es lo más interesante. Y también se habló, bueno, de la mutua colaboración que puede haber e incrementarse entre Argentina y los Estados Unidos. Sí, creo que indistintamente de entre quién se trate, es un mundo global y está buenísimo poder encontrar puntos en común con otros países y poder pensar de qué manera podemos desde ese lugar construir todos algo mejor. Muchísimas gracias, Luz. Entonces, una de las jóvenes
que fue seleccionada para preguntar. Lo hacía el propio Obama, que después de su discurso de alrededor de 10 minutos se sacó el saco y se dispuso a ser de maestro de ceremonias, dándole la palabra a los jóvenes aquí durante todo el salón, que desde hacía 2 horas lo estaban esperando, y bueno, realmente todos se fueron muy satisfechos por la respuesta que le dio Barack Obama aquí en la Usina del Arte. Terminó siendo una de las actividades centrales de su paso aquí por Buenos Aires del presidente norteamericano Barack Obama, aquí en la Usina del Arte. Ustedes. Así es, Gastón Zulás, el trabajo en vivo desde la Usina del Arte, también para destacar el señalamiento sobre la labor de Gino Tubaro, este joven de 20 años que logró a través de la impresión 3D una prótesis para un chiquito de 11 años en la Argentina. Lo destacó el presidente Barack Obama al inicio de este encuentro, que ganó un premio y por eso viajó a los Estados Unidos. La actividad del presidente va a continuar ahora a las 20 con una cena de honor, como estaba previsto, que se va a brindar en el Centro Cultural Kirchner. Nosotros, por supuesto, vamos a estar atentos, acercándoles toda la información sobre esta visita oficial del presidente Barack Obama a la Argentina. Hasta luego.